Hablamos en Levíticos, ¿sí? Como les decía, acerca de autoridad y poder. Muchas veces, ¿sí?, nos metemos en terreno como hijos de Dios, nos metemos en terreno donde Dios no nos manda y tenemos las consecuencias. Y todo dice, sí, el Señor nos dio poder y autoridad, o no, porque la palabra dice que nos dio poder y autoridad. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ya hay una lucha que se confronta en el mundo espiritual. ¿Sabe cuál es? Satanás siempre busca de cómo detener la obra de Dios. Entonces le busca la forma, las maneras, ¿sí?, de que sea adormecida la iglesia, de que la iglesia no piense, de que la iglesia no actúe, ¿sí? Por eso hoy vamos a ver que Dios dice que sí se puede en Cristo y que Cristo nos da la fortaleza. Nos dio autoridad y poder por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ver cómo en dos familias, ¿sí?, pasaron problemas. ¿Qué problema? Que cuando fueron a hacer algo que no fueron mandados, uno fue consumido a fuego, ¿sí?, y los otros que decían que en el nombre de Jesús expulsaban demonios, los demonios se le han reído. Entonces ahí donde empieza el miedo de la iglesia, donde empieza el miedo de las personas, porque Satanás es lo que hace, es buscar cómo atemorizar, cómo traer miedo, para que la iglesia se frene, para que la iglesia se quede, para que la iglesia no funcione. Una iglesia de reino avanza, una iglesia de reino gana alma, una iglesia de reino busca que la presencia de Dios sea manifestada en los hijos de Dios. Amén. Y ese trabajo lo ha dado Dios a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos direcciona, nos corrige, nos exhorta. Amén. Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Amén. Ir bautizando, ir y enseñándole, bautizándolo, enseñándole, que permanezca la palabra, ¿sí?, que la comida diaria del Hijo de Dios, los hijos de Dios, es la palabra de Dios, la oración, la búsqueda, el ayuno, ¿sí?, la lectura de la palabra. Entonces cuando la iglesia se adormece, deja de hacer lo que Dios manda hacer. Amén. Él dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Eso dice, el Espíritu Santo hace que accione a la persona. Pero como sabemos que el libre albedrío nos dice de que todos podemos elegir y podemos hacer lo que nos parece bajo la voluntad de Dios. Pero resulta que el hombre siempre busca los placeres del hombre, del mundo, y hacer cada uno lo que uno le parece. Entonces vemos que muchas familias destruidas, ¿sí?, que se han metido en guerra espiritual, en hacer intercesión. Y vamos a ver que Dios nos da una estrategia, Dios nos da autoridades. Dios dice que tenemos autoridad delegada como fue Jesús con Dios y Jesús dándole a los discípulos. Eso habla de una autoridad delegada para poder funcionar como cuerpo, para poder funcionar bajo autoridad. Amén. Las cosas funcionan porque Satanás, cuando ve que se ponen de acuerdo dos personas, cuando ve que bajo autoridad funciona, el enemigo no puede hacer más nada. ¿Sabían? No puede hacer más nada. Se tiene que ir. No puede estar en las personas. Y vamos a ver que hay espíritus de enfermedad. ¡Wow! ¿Sí? Y hay enfermedades que no son espirituales. Y lo vamos a ver en la Biblia. Lo que habla acerca que enfermedades, ¿sí?, que son creadas por espíritus. Amén. Tremendo lo que el Señor nos va a revelar en esta mañana. ¿Sí? Vamos a Levítico. Levíticos 10, 1 y 2. Vamos a ver los hijos de Aarón, sacerdotes, siervos de Dios. Ellos tenían encomendado, ¿no?, aquellos levitas. Había siervos, sacerdotes que tenían que obedecer la voz de Dios. Y cuando se les mandaba hacer algo, instruido por mismo Dios, el Espíritu Santo, las autoridades delegadas, sí, por Dios, aquellas delegados que tenían Moisés, Aarón y muchos sacerdotes estaban en ese lugar. Y ellos tenían que hacer lo que les decían, no lo que querían. Entonces encontramos acá en Levítico, sí, que dice, Levíticos 10, 1 y 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso,
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Y la palabra sigue diciendo que después Moisés los exhorta, porque habían hecho algo que no nadie les había mandado. Entrar delante de la presencia de Dios y uno querer hacer lo que uno quiera o lo que a uno le parece, sin haberse direccionado por las autoridades. Porque las autoridades vamos a ver que las son puestas por Dios. Amén. En el mundo, en la tierra, están gobernantes, ¿sí? Que están puestos por Dios. Todo está puesto por Dios. Amén. Y son permitidos por Dios. Y vamos a ver que la palabra que Jesús mismo expresa de que hay que estar sujeto a autoridad. Si no, las cosas no funcionan. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde habla en Hechos de los Apóstoles 19 del 11 al 13. Ahí todos tienen Biblia en casa. Vamos a Hechos, sí, 19 del 11 al 13. Dice así la palabra: y así Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se levantaban los enfermos, los paños adelante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus, dice, malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y ese quien es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y dice que era notorio. ¿Qué era notorio? Fíjese. A todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. Quiere decir que eran sacerdotes, eran personas que conocían, que sabían de la palabra. Sus hijos entraron en un territorio donde no eran mandados. Entonces entraron y empezaron a hacer liberación, exorcitar o de querer sacar demonios a las personas. Debe haber requisitos en los hijos de Dios: vivir en santidad, amén, bajo autoridad. Entonces Dios obra sobre la vida de los hijos de Dios. Entonces cada cosa que es bajo obediencia, bajo sujeción y bajo autoridad funciona. Jesús no podía hacer nada si no era porque Dios le decía lo que había que hacer. Los discípulos, ninguno salía a expulsar demonios, a sanar a los enfermos, sino en el nombre de Jesús. Iba en el nombre de alguien, a una autoridad delegada. ¿Se entiende? Y vamos a ver que Dios y el mismo Jesús enseña acerca de la autoridad delegada. Porque muchas veces nos podemos mandar: y yo hago esto, y yo sé orar, y yo sé interceder, y yo sé guerra espiritual. Pero resulta que después de un tiempo empieza a haber problemas en la familia. Empiezan las divisiones, empiezan las crisis, empiezan las tensiones, porque algo que no lo mandaron a hacer. Entonces el enemigo sabe que ahí no hay sujeción, que no hay movimiento, o sea, no se mueve bajo autoridad. Entonces el enemigo lo hace. Nos encontramos el centurión. Vieron que Jesús dice: admirado Jesús por la gran fe del centurión. ¿Por qué? Si yo estoy hombre bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre muchas personas. Digo en esto y lo hacen. Digo muevan esto y lo mueven. Dicen las cosas y ellos lo hacen. Así entiendo que di la palabra a Jesús y mi criado, mi hermano, mi hijo, mi familia va a ser sana. Amén. Entonces bajo autoridad sabemos que funciona en el mundo espiritual. Y Jesús se admira y dice: wow, hombre como este es muy difícil ver. Ni en los discípulos había tal fe. Amén. Porque estaban en el proceso de crecimiento.
Y en el caso del centurión, era un hombre entendido que bajo autoridad funcionaba. Él no podía hacer nada. Por eso vamos a ver que hay autoridad que es delegada en lo terrenal, en el mundo, que Dios permitió poner autoridades para que nosotros, ¿entienden? Para que nosotros obedezcamos. Nosotros no vamos a obedecer las cosas que nos digan malas, o que nos hagan hacer cosas malas, o que nos indujan a perder nuestra familia. Amén. No, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo sujetarnos a autoridades y ver conforme a los ojos de Cristo. El Espíritu Santo nos revela, el discernimiento que Dios nos da es para lo bueno y lo malo, para que sepamos qué hacer y qué no hacer. Amén. Bueno, ahí vemos personas que se metieron en territorios que no tenían que entrar, lugares donde no fueron mandados. Entonces dice que los últimos, los hijos de Seba, los hijos de ellos, dice que los desnudaron y salían corriendo. Amén. La persona no era el espíritu que operaba en la persona endemoniada. Yo conozco a Jesús, yo conozco a este Pablo, que en el nombre de Jesús opera. Pero a este yo no lo conozco, a estos muchachos. Podrán hablar de Jesús, podrán decir mi Señor, podrán decir que oran y que ayunan y que buscan la presencia, pero no fueron mandados por nadie. Entonces es muy importante aprender lo que es trabajar, amén, al servicio del Señor bajo autoridad. Porque muchos dicen, no, pero yo me puedo mandar solo, y yo puedo hacer lo que me parece, pero el fin no es de edificar. Y vamos a ver la palabra, dice que el que no obra bajo autoridad trae contienda, trae conflicto, amén, trae maldición, acarrea maldición. ¿Se entiende? Por eso es muy importante comprender las Escrituras para poder poner por obras. Amén. Y vamos a entrar, sí, en Hechos 19. Perdón, eso debemos decir. Hebreos 13. En Hebreos 13 vamos a ver lo que es la obediencia hacia las autoridades espirituales que Dios puso a los pastores, con el trabajo y lo que tienen que hacer los pastores. Y lo vamos a ir viendo. Dije Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetáis a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, a ellos porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Orar por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. O sea que los pastores, acá en hebreo, cuando se escribe los hebreos, les enseña a vivir bajo sujeción sobre los pastores, obedecer a los pastores. Porque Dios son puestos por Dios, amén, para caminar y para ayudar a las ovejas. Digamos, a aquellas personas, le hablamos, cuando era del pastor, que era de las ovejas, era de llevarlos a buenos pastos, era llevarlos donde hay agua. O sea que era su bienestar. Los primeros tiempos el pastor, cuando son pequeñas las ovejas, ¿sí?, lo primero que hace, le da la comida a la boca. ¿Ven? Le da la leche. Pero después pronto empieza a comer y sabe por dónde caminar. ¿Amén? Entonces ya esa oveja empieza a crecer, a ser un obrero, empieza a ser un líder y empieza a crecer. Y ya no hay que andar diciéndole cómo tiene que caminar, cómo tiene que hacer, porque ya bajo sujeción y obediencia camina. Amén. Y las puertas se abren. Donde camina se abre. Amén. Fíjense lo que dice. Sigamos en 1 de Pedro. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 5. Dice 2. Dice que, mirá, dice, a presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas involuntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. O sea, el pastor como referente, porque el Dios lo puso como autoridad, Dios lo puso como el don que Dios le dio, amén, por los pastores, los líderes, los siervos que están direccionando, guiando. Es muy importante que sepan que
bajo autoridad deben caminar. Así como nosotros tenemos un apóstol, ¿sí?, y una pastora, en el cual nosotros nos dan la cobertura y nos sujetamos porque nos enseñan, porque aprendemos y tomamos lo que es el diseño y la visión de la iglesia, que es la paternidad. Amén. Lo que es cuerpo, lo que es gobierno, ¿sí?, lo que Dios habla acerca de la paternidad, habla de que un padre espiritual, una persona de autoridad delegada por Dios, hace que tu vida cambie, tu familia cambie. Porque está escrito por la palabra, está escrito por Dios. Ser la autoridad, cuando es una autoridad delegada, hace que tu vida funcione en obediencia, camine de tal manera que vivas en victoria. ¿Por qué le digo esto? Porque vemos que muchas familias están destruidas porque han querido hacer lo que querían. Dios constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Es un mandato, es una dirección, es una guía, en la cual Dios determina para poder, sí, como dice acá, apacentar la grey a cada uno de que están acá, los que están escuchando y los que se van agregando, porque van a ir recibiendo de parte de Dios. Porque yo no quiero que te reciban de mí, sino que reciban de Dios lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno que está en sus casas, a sus familias. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra en Romanos 13:1? Vamos, Romanos 13:1. Fíjense qué importante. Romanos 13:1 dice: sometase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! O sea que acarrea condenación, porque Dios lo que está diciendo, estableciendo autoridades para que haya un orden. Acá la palabra sigue diciendo aquellos magistrados, aquellos jueces. Dios ha puesto esas personas para direccionar y guiar, para hacer lo correcto, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no está de balde la autoridad. Dios lo puso con un propósito, para que las personas empiecen a ser direccionadas y caminen en fe y se encuentren con una eternidad, porque todo trabajo que estamos haciendo es para la eternidad. Todo trabajo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros como pastores es llevar a la persona a la eternidad. Ese es el fin, la salvación. Amén, la vida eterna. Por eso es muy importante, porque todo debe decir, el pastor de los pastores nos va a dar la corona, esa corona de justicia, esa corona que viene de parte de Dios. O sea, has cumplido con tu propósito, has obedecido y te has sujetado a la voz de mi espíritu. A mí no me gustaría que a ninguno de ustedes o a nosotros diga, vayamos en la presencia de Dios y diga, yo no los conozco a ustedes. Ustedes han hecho demonios, han hecho un montón de cosas, pero yo no los conozco. Amén. Lo que Dios nos dice, que mientras que nosotros caminemos bajo autoridad, ¿sí?, recibimos poder y autoridad por Cristo. Todos, no el pastor, todos ustedes, todos tienen poder y autoridad. ¿Pueden expulsar demonios? Todos. Amén. ¿Pueden orar por las personas que pueden sanarse? Sí se pueden sanar. ¿Puede haber milagros creativos cuando ustedes oran? Sí lo pueden recibir. Amén. Todos. Pero es aquí que Dios nos da esta primicia, ¿sí?, esta palabra donde habla de la sujeción a las autoridades. Para que cuando te toque hacer algo, lo hagas bajo una cobertura, lo hagas bajo una autoridad delegada. Porque acá vemos los dos personajes, las dos familias, que uno los desnudaron, los golpearon, los tiraron. Y aquí que no era el espíritu, era la persona. El espíritu necesita estar dentro de una persona para manifestar el odio y la bronca y lastimar a la creación de Dios. El propósito de Satanás es lastimarte. Dice que, en Mateo dice, vino a robar, a matar y a destruir. Estos son los principios y las alertas que hay en tu casa, en tu familia.
en tu vida. Que cuando vos te metes en territorio donde ves que las cosas no andan bien, pregúntate si estás bajo sujeción y autoridad. Pregúntate si tu casa se empieza a destruir porque tus hijos están en el alcohol, en la droga. Amén. O se han ido y se han desviado. Cuando escuchamos muchas palabras de Freyson, ¿sí?, del pastor evangelista Anacondia, dice que todas las personas, para que sean libres, tienen que reconocer y tienen que querer ser libres. Si no son libres. ¿Por qué le digo esto? Porque uno puede decir, ora, clama, y la gente no cambia. Entonces es una decisión que tiene que tomar la persona. ¿Querés que tu vida funcione? ¿Querés que tu casa no haya pleito, no haya disensión, no haya problema, no haya crisis? ¿Querés que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra? Cuando vos vivís bajo autoridad. Amén. Y hay una autoridad delegada que es dada por Dios o que es dada por el hombre a una persona. Dios la puso también. Por algo Dios lo hizo. Amén. Y ahora vamos a ver que Dios lo da a nosotros de decir, tenemos que tener esa templanza, esa paz para soportar a gente que son insoportables. ¿Se entiende? Vas a trabajar y encontrar gente que son insoportables. Y sin embargo el Espíritu Santo nos dice que tenemos que aprender a soportarlo. ¿Amén o no amén? Fíjense en lo que dice la palabra. Acá hablamos en Romano. Vamos a Colosenses 3:22. Ahí vamos a ver. Ahora viene la autoridad delegada a los amos, los patrones, las personas que refieren a que están arriba de uno, direccionándolo, guiándonos. Y bajo autoridad tenemos que funcionar. No podemos hacer lo que queremos. Vas a la empresa y el dueño de la empresa te dice, tenés que echar a una persona y vos tenés la autoridad y el poder, pero es delegado. O te dice, tenés que trabajar o hacer tal cosa y lo tenés que hacer porque si no te echan. Entonces una autoridad funcional también delegada. Como vos podés, yo como supervisor encargado de una empresa, a mí me da la autoridad y poder para sacar o poner, pero yo no soy el dueño. ¿Se entiende? Entonces siempre manejamos por autoridad delegada. Jesús lo hizo con Dios. Jesús hizo con los discípulos dándole. Y ahora ustedes tienen Espíritu Santo. Ir a todas las naciones. Hasta el fin del mundo. Y yo estaré con ustedes, dice. Amén. Pero siempre hay una autoridad delegada. No se manejaban como querían. Yo me voy para acá, yo me voy para allá. No. Era el Espíritu Santo que guiaba. Era Dios mismo que guiaba a la persona. Amén. Dijimos entonces, Colosenses 3:22. Colosenses 3:22, los tienen todos. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiría la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mal que hace justicia, recibirán la justicia que hiciere, porque no hay acepción de persona. O sea que Dios dice que hay que obedecer, no como al ojo, no como a la persona, no como agradando al hombre, no como agradando a Sergio, sino que agradando a los siervos de Dios, a Dios mismo. ¿Se entiende? Si vos querés recibir de parte de Sergio, vas a recibir un consejo de Sergio. Pero si vos buscás la autoridad y buscás del lado del pastor, bajo autoridad de un pastor o una pastora, vas a recibir de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que obedecer a los patrones, obedecer a los dueños o los supervisores o a quien tenga como bajo autoridad. Porque el único que hace justicia es Cristo. El único que dice que no hace excepción de personas es Cristo. Hacerlo como para Dios. Y todas las cosas que hagas lo haces para Dios. Sujetando bajo autoridad. Sujetando las autoridades. Amén. Esto está puesto por Dios, no está puesto por Sergio ni el pastor. Dios lo pone porque el que hace justicia es Cristo.
Amén. Y recibirán, dice el Señor, la justicia. Y recibirán todo lo que esté pasando en tu vida. Dios no se le escapa nada. Dios permite en tu vida muchas cosas para que haya cambio. Amén. Entonces tú no soportas, tú no aguantas y te vas. Porque hay soberbia, porque hay orgullo. Entonces no podés soportar que alguien te mande o te diga algo. ¿Qué me va a decir si yo ya lo sé? ¿Qué me va a mandar a orar si yo sé que tengo que orar? ¿Qué me va a decir que se trate bien a mi esposa si no me entiende? ¿Qué me va a decir el pastor no está dentro de mi casa? Ahí es donde viene el problema. Donde siembra Satanás siempre una discordia, una contienda, un problema. Amén. Una de las cosas que muestra en la palabra, en el huerto del Edén, que mientras que Adán y Eva caminaban bajo la presencia de Dios y había comunión con Dios, ellos podían escuchar la voz de Dios tranquilamente. Pero cuando se filtró Satanás, cuando entró Satanás en escena, lo primero que pasó en la vida de ellos, tuvieron miedo. El miedo hace que sea paralizado, se esconde la persona. Dice que se escondían, tienen miedo. Y cuando viene la presencia de Dios, el temor que tenían por lo que se habían equivocado, por las cosas que habían hecho, amén, eso lo produce el diablo. El miedo lo produce él. Por eso cuando vos bajo autoridad, mientras que funcionaba, cuando Dios le hablaba al hombre, la creación, al hombre y la mujer, funcionaba. Pero cuando entró el pecado, se abre esa brecha y divide la presencia de Dios con el hombre. Entonces Cristo vino a ser el mediador. Cristo vino a ser el autor y consumador de la fe, aquel que con él podemos llegar. Cristo nos mostró el camino y la verdad de la vida. Que sujetándonos, obedeciendo a la voz de su Espíritu Santo, vamos en victoria. Ninguna enfermedad te alcanzará, ninguna crisis te alcanzará. Sí es difícil, pero no es imposible. Amén. Si creemos, dice el Señor, veremos la gloria de Dios. Ahora, ¿puedo sentir enfermedad? ¿Puedo sentir cosas? Sí. ¿Pueden pasar muchas cosas? Sí, en mi vida, en la vida con usted. Amén. Pero no hay nada que se escape de Dios. No es que Dios no sabe. Dios sabe todo lo que estamos viviendo. ¿Y cree que Dios está con una aguja pinchándote? No. Dios conoce todas las cosas de tu vida. ¿Y sabe lo que quiere Dios? Más de nosotros. Quiere que nos entreguemos más por completo. De tal manera que Él viva en nosotros. Más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que Cristo lo que quiere hacer en nuestra vida es direccionarnos, guiarnos a que podamos caminar en fe, bajo autoridad. Y funciona. Amén. Vimos en lo terrenal, vimos en los empresarios, o vimos aquellas personas que Dios pone adelante, o tu casa. Ahora vamos a la familia. Dios dice, honra a las autoridades, honra a tu padre y a tu madre. Vemos que hay familias que a los padres no los honran, no los bendicen, no obedecen, no se sujetan. ¿Quién está en el medio de todo esto? No son las personas, es lo que opera en la persona. Satanás es un espíritu que para hacer sus maldades, para traer enfermedades, para traer problemas, para traer crisis, lo que tiene que hacer es meterse dentro de un cuerpo, meterse dentro de la persona. Amén. Por eso es muy importante entender y comprender en estos tiempos lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, Primera de Pedro 2:18. Ay, yo tampoco. Qué cosa. Silencien los micrófonos, así pueden escuchar mejor. Escucho hablar a todos en la iglesia y de mío. Tengo llamadas de otro lado. De Rosario me llamó una vez y no la puedo atender. Bien, sigamos. Primera de Pedro 2:18. No me pongo más con esto. Dice, fíjense en el 17 como estamos hablando, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey.
Criados, estad sujetos con todo respeto vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de conciencia delante de Dios, sufre molestar, padeciendo injustamente, pues qué gloria es el pecado soy abofeteado y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Por eso, lo que Dios nos habla a nosotros acerca de soportar de las autoridades. Hay gente que te va a tocar, que son difíciles de llevar. Amén. Pero porque Dios lo permite. Dios permite que vos, donde estás trabajando, en tu misma casa, en tu misma familia, soportaos. La palabra soportar habla de tener esa paciencia, este temperamento, para poder ver en Dios las cosas. Amén. Por eso habla del honrar, de sostener, de soportar, porque son frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo hacen que en nuestra vida podamos tener la conciencia sana, conciencia limpia. Entonces, si alguien a vos te dice, sos malo, sos jodido, ¿te afecta? No, porque tenés conciencia limpia. Amén. Por eso es muy importante poder comprender las Escrituras. ¿A qué nos llama de sujetarse, de someterse? Amén. De aquella autoridad que Dios nos da. Muchas veces pasa que a veces no podemos soportar, aguantar lo que nos dicen. Y así están equivocados. Pueden pasar cosas, ¿o no? Suceden cosas, ¿o no? ¿No me pasa a mí solo? A todos nos pasa. Amén. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo para soportar muchas cosas, porque vienen de su Espíritu. Porque Él hace que nosotros podamos sostenernos. Amén. Fíjense. Dice Tito 3.1. Fíjense lo que dice Tito 3.1. Con esta gente, no me comunico más, déjame de joder. Tito 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ah, no es Timoteo, perdón, vamos a Tito. Tito 3.1. Dice: recordad que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Fíjense que constantemente los apóstoles, el mismo Jesús, siempre hablaba del orden, siempre hablaba de la sujeción. Amén. Siempre hablaba de decir, aquellos gobernantes, aquellas personas que están gobernando, que son puestos con un principio tanto en una ciudad, en una provincia, en un país. Amén. Dios permitió que estén esas personas. Dios pone reyes y saca reyes. Amén. ¿Por qué permite muchas cosas? Usted se preguntará, ¿qué hacen los hijos de Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que... ¿sí? Nosotros tenemos que ver cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo es que estamos obrando delante de autoridades? ¿Nos estamos sujetando? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos caminando en fe? ¿Nuestra vida está saliendo adelante? ¿Nuestra familia está caminando en fe? Amén. En nuestro trabajo, ¿cómo estamos llevándonos? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Eso es lo que tenemos que plantear en nuestra vida, para que nosotros nos funcione. Cuando nuestra vida, ¿sí?, empieza a caminar en fe y nos sujetamos bajo autoridad, las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Amén. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana quería traerle esta palabra acerca de lo que es someter bajo autoridades delegadas. Por eso vemos muchas familias que cuando una persona sale de la iglesia, lamentablemente se la lleva a Satanás. Porque no se pudieron sujetar a autoridades, porque se pierden. Porque muchas familias son quebrantadas por enojo, por soberbia, por orgullo. Más quien busca a Jehová, más quien busca al Señor, nuevas fuerzas son renovadas. Amén.
Por eso es muy importante sujetarte bajo autoridad. Porque el mismo Jesús, el apóstol Pablo y todos los apóstoles enseñaban a hablar acerca de la sujeción, acerca de lo que Dios, el Padre, enseñaba. Bajo autoridad caminaban todos y todos caminamos bajo autoridad. Nadie puede hacer las cosas sin que sea delegado. Amén. Porque te meterás en territorio. ¿Sí? Puedo contar testimonios de tantas personas que han trabajado en liberación, que han hecho guerra espiritual, familias enteras quebrantadas, familias rotas, porque se han puesto en lugares donde Dios no los mandaba. Pero es una cosa, Dios trajo esta palabra para sanarte, para restaurarte, para traer dirección a tu vida, para que tu vida no sea solamente una pantalla o una religiosidad, sino que podamos vivir bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder. Amén. Y eso hace que podamos comprender que en este tiempo Dios nos está llamando como hijos. Los hijos tienen poder y autoridad. Los hijos son obedientes. Los hijos se sujetan a autoridades. Los hijos no hacen lo que quieren. Los hijos no se mueven en rebeldía, porque acarrean condenación, porque problemas le acarrean. No dice, no, el pastor me maldice. No, la palabra de Dios lo dice. Lo que hace el pastor, lo que hace un líder, lo que hace una persona de referencia, de influencia, aquel que te lleva un discipulado, aquel que te lleva un estudio, aquel que está en la escuelita dominical, aquel que está llevando adelante personas, está sacando de las tinieblas a la luz de Dios. Y bajo autoridad se mueve, porque Dios se manifiesta en su vida y empieza a multiplicarse y empieza a crecer la obra, porque hay sujeción, porque hay obediencia. Amén. Nada puede hacerse sin sujeción, sin autoridad delegada, sin sujetarte a esas autoridades. Porque si vos no te sujetás, ¿quién se va a sujetar a vos? Porque vos le vas a impartir tu enojo, tu soberbia, tu orgullo. ¿Qué me van a decir a mí si yo busco a Dios y me encierro en mi casa y oro y todo y hago? Te encontrás solo. Está bien, te funciona, pero no es lo correcto. No es lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú te encierras en la intimidad, Dios te premia en público. Gloria a Dios, porque es una palabra de fe para recibir. Pero cuando tú caminas como cuerpo, tú tienes que tener una idea, porque Dios nos hizo seres sociales, no para que vos estés solo, para que camines bajo autoridad, bajo sujeción, bajo obediencia. Porque Jesús no podía hacer nada, sus discípulos no podían hacer nada, si no era delegado. Amén. Esta palabra Dios me estuvo hasta las 4 de la mañana trabajando en mi vida. Y muchas personas decían, ¿por qué tengo que estar sujeto a un pastor o a una iglesia? ¿Por qué tengo que caminar diciendo si yo Dios puedo buscarlo en mi casa? Amén. O muchas familias que se ponen a interceder, a orar, a ayunar, y su familia están quebrantadas, no salen nunca adelante. Por esta misma palabra que Dios está trayendo. Amén. No hay ninguna autoridad que no pase por Dios, que no sepa Dios. Dios conoce todas las cosas. Esta palabra quería traerle porque viene de parte de su trono. Viene de parte de Dios para tu vida. No para sentirte culpable, sino para que hoy te arrepientas si estás caminando mal. Si estás haciendo lo que te parece, lo que vos querés, porque puedes manejarte solo. Cuando quieras enfrentarte contra una hueste de maldad, un principado, una potestad, si no estás bajo autoridad, no podrás expulsar demonios. Amén. La palabra nos dice que nada que fue enviado por Dios, ni los hijos de Aarón, ni los hijos de Seba, les fueron bien. Esta palabra quería traerle a cada uno de mis hermanos, para que aprendan que no es algo que el pastor dice, ni que Sergio dice, sino que la palabra de Dios lo dice, bajo sujeción, bajo autoridad. Así es como caminan, porque Dios le dio a los pastores una autoridad, un poder, ese don para llevar adelante el ministerio. Los hijos de la casa comprenden, los hijos de la casa, si lo vemos en el mundo espiritual, en lo vida natural,
Un padre en la casa, cuando los hijos honran a sus padres, se sujetan y obedecen. Por eso es muy importante lo que es la sujeción en la casa. Amén. Nosotros recibimos a todas las personas y amamos a las personas realmente porque Dios nos ha dado ese corazón para poder amar y poder brindar una impartición de parte de Dios. Pero todo también depende de vos. Depende de tu decisión. ¿Cómo estás enfocado delante de Dios? ¿Querés hacer tu vida, tus cosas? El libre albedrío. Podemos hacer lo que queremos. Pero nada te saldrá bien porque acarrea condenación. Por eso es muy importante ponerte delante de Dios y Señor, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo. Porque si vos trajiste esta palabra para que se me revele y para que pueda caminar en fe, yo necesito arrepentirme de lo que estoy haciendo. Cambiar de actitud, de caminar en fe. Amén. Porque cuando yo tenga delante las huestes, adelante los principados, las potestades, se levantan contra mi familia, contra mi vida, yo digo, Señor, heme aquí, yo estoy para servirte. Pero ¿sabes qué? Cuando hay un requisito, ¿está haciendo esto? Sí, el enemigo no te puede tocar. ¿Está bajo sujeción? Sí. ¿Está bajo obediencia? Sí. ¿Camina conforme a la palabra? Sí. No lo puedo tocar. Pasa por el costado. Ni brujo, ni hechicero, ni ningún tipo de brujería puede hacer a los hijos de Dios nada. Amén. Por eso, esta palabra quería traer. ¿Saben por qué? Porque mucha gente le ocasiona miedo. Porque han hecho cosas que no tenían que hacer. Entonces no quieren meterse en terreno porque tienen miedo. Y el miedo hay que mudarlo, sacarlo de la vida de los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque necesitan caminar en fe. Y es una mañana para caminar en fe. Amén. Esta palabra se revele a tu espíritu, que se revele a tu familia, que se revele a cada uno de nosotros, para que Dios, si al quitar este velo, pueda caminar en victoria. Declarando que nuestra familia, ¿sí? Nuestro matrimonio, amén, nuestros vecinos, nuestra ciudad, viva en victoria. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.